fue la violencia que se ejerció contra todos los candidatos o la gran mayoría de los candidatos de nuestra alianza Morena Verde PT. Estos hechos violentos adicionalmente fueron usados, por desgracia y de manera sumamente perversa, por el propio gobernador del estado, por Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para señalar y acusar que eran los de Morena, casi los que habían tenido que ver, por ejemplo, con la muerte de Berta Gisela Gaitán, y que era una de las líneas de investigación que se tenían que investigar, criminalizando de esta manera a nuestro partido, cuando sabemos perfectamente y se habla de que su fiscal general del estado, Carlos Amarripa, quien ya lo ha señalado y lo ha dicho en muchas ocasiones el propio presidente de la República, pues pareciera que es el que manda y que el otro nada más obedece, y que este que manda pues pareciera que tuviera nexos con organizaciones no aceptadas por nuestra sociedad. Amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender. Esto que informó el grupo parlamentario de Morena y PT es urgente que el pueblo de México se entere. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Vamos a ver qué es lo que está informando este grupo parlamentario de Morena y PT, que hacen impactantes revelaciones al pueblo de México del gobernador de Guanajuato, que mete sus narices en las elecciones pasadas del 2 de junio. Pues vamos rápidamente con esta información que te vas, amigos, a sorprender. ¿Qué es lo que están informando? La Cuarta Transformación a todo el pueblo de México. Votado los recursos a los que tiene derecho de acuerdo con la Constitución y la ley, y que el asunto se encuentra sub iudice, pero que queremos expresarle toda la solidaridad, todo nuestro respaldo político, moral, jurídico, para poder triunfar en sus legítimos reclamos ante los tribunales. Y por eso ahora le hemos invitado, junto con los legisladores de la permanente, junto con los legisladores de Guanajuato, como Malú Micher y otros, y vamos a darle la palabra a ella en primer término. Después aceptaremos preguntas de ustedes para que podamos contestarlas, si van orientadas y dirigidas a algún compañero o compañera de la permanente, con gusto las responderemos, o a ella, a nuestra invitada, Alma Caraz. Adelante, Alma. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer profundamente el apoyo de quienes nos acompañan el día de hoy, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y justamente acompañando en este proceso de impugnación que ya presentamos hace una semana. Un proceso de impugnación que está basado básicamente en 3 hechos. Número 1, tiene que ver con el primer agravio, que fue el uso de más de 4,000 millones de pesos de recursos públicos que se destinaron desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a favor de la candidata Lidia García Muñoz Ledo, la candidata del PRIAN en el estado de Guanajuato. Al igual que en las últimas 2 elecciones, el gobierno del estado nombra previamente a sus candidatos, a los que quieren que sean sus candidatos, como secretarios de Desarrollo Social y Humano, y de ahí los lanza, los catapulta a través de una serie de presupuesto que se inyecta a esta secretaría para de ahí estar operando a favor de una elección de estado. En este caso fue
el programa social denominado Mujeres Grandeza, o también llamado la tarjeta rosa, personalizado en favor completamente del entonces titular Livia Denis, que después fue la candidata del PRIAN, como ya lo decía. Este uso electoral del programa fue tan burdo que durante el inicio de las campañas se incrementaron los recursos, es decir, esto se aprobó con 1.500 millones de pesos al inicio del año. Ese era el presupuesto. Posteriormente lo llevaron hasta 4.020 millones de pesos para con esto estar operando durante las campañas electorales, durante la campaña electoral, y dispersar a 300,000 tarjetas recursos que rondaban entre los 9,000 y los 12,000 pesos. Con esto eran recursos que se estuvieron entregando de manera focalizada y con criterios evidentemente electorales, cuando la diferencia por la gobernatura, fíjense bien, si eran 300,000 tarjetas rosas las que se dispersaron, la diferencia fue en nuestra votación de 276,000 votos. Es decir, esta tarjeta y el uso de esta tarjeta fue determinante para el cambio, para ese giro que dio esta campaña electoral y el resultado que dio esta campaña electoral. Hay que recordar que nosotros sacamos 1,117,103 votos, superando el 1,000,000 de votos por primera vez en el estado de Guanajuato. La candidata opositora, 1,393,000, la diferencia fueron 276,000 votos, es decir, las 300,000 tarjetas, por supuesto, que fueron determinantes e influyentes en el resultado de esta elección. Además, hay que decirlo, se realizaron entregas masivas de las tarjetas rosas durante el periodo de campaña. En plena campaña se personalizó la tarjeta rosa en favor de la candidata del PRIAN. Las bardas decían: si quieres continuar con la tarjeta rosa, vota por Livia Denis. La condicionante para que se entregara la tarjeta rosa era: tienes que votar por la candidata del PRIAN para que se te dé, y además nos tienes que comprobar, ¿no?, que votaste por ella a través de la fotografía. Se distribuyeron tarjetas, se adelantaron la dispersión de los recursos públicos, y esto, fíjense bien, aumentó el tope de campaña. El tope de campaña era 98 millones de pesos. Lo aumentó 50 veces. 50 veces se aumentó el tope de campaña si tomamos en cuenta los 4,000 millones de pesos. Es decir, con recursos públicos compraron los votos y excedieron, por supuesto, el tope de campaña. El segundo agravio, no menos importante y no menos delicado, el gobierno del estado y del propio Ayuntamiento de León condicionaron a funcionarios públicos para que esos funcionarios públicos, a través de un sistema, los obligaban a llevar a 15 personas, a anotar a 15 personas en un sistema donde tenían que votar por la candidata del PRIAN, por Livia Denis. Este tema se documentó con servidores públicos y ahorita ya está presentada la denuncia en la Fiscalía. Otro tema y un tercer agravio, también no menos importante y muy doloroso, fue la violencia que se ejerció contra todos los candidatos, o la gran mayoría de los candidatos de nuestra alianza Morena Verde PT. Particularmente puntualizo estos agravios. Número 1, la muerte de nuestra compañera, amiga, hermana de este movimiento, Berta Gisela Gaitán, candidata del municipio de Celaya, que en el día 1 le quitaron la vida, le arrebataron la vida a nuestra candidata. Otra muerte lamentable fue la muerte de Pedro Trejo, padre del candidato a la alcaldía de Tarimoro. Alberto Cabrera, del equipo de campaña del candidato a la alcaldía de Tarimoro también. Carlos Molina, padre de la candidata
de la alcaldía de Pénjamo, José Guadalupe N., pareja de la candidata del municipio de Pénjamo. Estos hechos violentos adicionalmente fueron usados, por desgracia y de manera sumamente perversa, por el propio gobernador del estado, por Diego Sinué Rodríguez Vallejo, para señalar y acusar que eran los de Morena, casi los que habían tenido que ver, por ejemplo, con la muerte de Berta Gisela Gaitán, y que era una de las líneas de investigación que se tenían que investigar, criminalizando de esta manera a nuestro partido. Por supuesto que de ninguna manera nosotros vamos a aceptar nunca semejante mentira y rechazaremos toda situación de señalamiento, de un mal señalamiento como este tipo de señalamientos retrógrada y además vergonzoso, pues cínico, cuando sabemos perfectamente y se habla de que su fiscal general del estado, Carlos Amarripa, quien ya lo ha señalado y lo ha dicho en muchas ocasiones el propio presidente de la República, pues pareciera que es el que manda y que el otro nada más obedece, y que este que manda pues pareciera que tuviera nexos con organizaciones no aceptadas por nuestra sociedad. Hasta aquí yo... Amigos, pues esto es lo que está ocurriendo y de lo que está informando el grupo parlamentario de Morena y PT de los actos ilícitos de campaña que hicieron la candidata de la oposición, la candidata del PRI y de los paniaguados con el gobernador de Guanajuato. El presidente López Obrador ha dicho y ha reiterado en varias ocasiones que hay que cambiar el fiscal por los altos índices de inseguridad que se están viviendo en ese estado. En la mañanera una reportera mencionó este tema y cuestionó al presidente López Obrador sobre las supuestas elecciones más violentas que ha vivido el país. Amigos, estas no han sido las elecciones más violentas como lo quiere hacer creer la oposición para desprestigiar al movimiento de la Cuarta Transformación. En el 2024 hubo menos muertos que en las elecciones del 2021 y mucho menos muertos de las elecciones del 2018, cuando realmente, amigos, gobernaba la oposición. Tanto es así que cuando mataron, amigos, a Colosio, ahí sí, amigos, eran elecciones violentas. Pues amigos, vamos a ver cómo esta reportera cuestionó al presidente López Obrador sobre lo ocurrido en las elecciones pasadas del 2 de junio del 2024, donde le quieren echar la culpa al presidente López Obrador de la supuesta elección más violenta y de la supuesta intervención de los grupos organizados. Pero esto, amigos, que dieron a conocer el grupo parlamentario de Morena y PT, los medios de comunicación chayoteros no lo pasan nada al respecto. Pues vamos rápidamente a escuchar qué es lo que le preguntan y cuestionan al presidente López Obrador en la mañanera. Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Pues siguiendo un poco con el ambiente postelectoral, hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que usted había cometido violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez en varias mañaneras durante la campaña electoral. La excandidata presidencial, pues subrayó que no pide anular la elección como tal, sino más bien pues que haya sanciones por la intromisión que ella califica usted hizo en el proceso y pues también lo que tiene que ver con la presencia del crimen organizado. Eso por una parte. Por otra, la Organización de Naciones Unidas pide a su gobierno investigar la violencia que se dio durante la jornada electoral, ya que 63 actores políticos fueron asesinados, de los cuales 37 aspiraban o fueron candidatos a un cargo de elección popular. En este sentido, presidente, preguntarle qué opinión le merecen estas situaciones. Y usted la semana pasada había dicho que solamente tenía el dato de 6 candidatos asesinados, sin embargo los números son diferentes. Preguntarle cuál fue el reporte
Bueno, ¿En qué reporte se basó, pues, para dar este comentario? En lo primero, decir que yo no ofendí a la señora Xochitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios. No ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral. Un funcionario, sí. Pero nunca he ofendido a la señora, nunca. No sé de dónde salió eso. Lo de el narcotráfico, pues esa es una campaña, ¿no?, que echaron a andar el bloque conservador, Claudio X González y los financieros, es decir, los que aportaron a esa campaña, y también agencias del extranjero, porque Pues bueno, amigos, esto es lo que está ocurriendo en la mañanera, que como la oposición quiere voltear las cosas y hacer creer al pueblo de México que el gobierno que trabaja para los grupos organizados es el gobierno de la Cuarta Transformación, pero hoy vemos las injusticias y de lo que informaron los integrantes de la Cuarta Transformación en esta conferencia de prensa. Es donde los medios de comunicación tendrían que poner el ojo en lo que ocurrió en las elecciones de Guanajuato, porque es increíble, amigos, que el gobernador de Guanajuato perfila magistratura para su esposa del fiscal, donde, amigos, el presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que hay que cambiar este fiscal por los altos índices de inseguridad que vive ese estado. Pareciera, amigos, que el fiscal Zamarripa se regaló una pensión de lujo, ahora su esposa será magistrada. Eso, amigos, eso es increíble de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Si les gustó, amigos, toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.